Muy buenas noches. Vamos a empezar este programa de Primer Plano con un tema que anuncia un posible grave conflicto en el país, que es el paro de los jueces en la República, un paro nacional. El día de hoy empezaron 4 estados, los jueces de 4 estados, a hacer el paro. Ellos son el Estado de México, que es el más grande, Coahuila, Yucatán, mi estado, no, el estado, ya me confundí, y Nuevo León, que es el otro estado más grande después del Distrito Federal, ¿no? O de la Ciudad de México. Esto puede ser muy grave y todavía no está resuelto si todos los jueces de la República votan a favor, porque se va votando por entidades federativas. Y entonces el día 21, o sea, pasado mañana, van a votar el inicio del paro, el resto, probablemente algunos antes, el día 20, mañana o pasado mañana, es el último tramo. Esto podría ocasionar gravísimos problemas porque todos los juicios, y con esto termino, con todos los juicios que quedan detenidos. No se sabe qué, y crea una inestabilidad enorme, donde están en juego muchos miles de millones de pesos en términos, y muchos derechos reales personales. Pues yo veo que los niveles de incertidumbre para toda esa gente que sale a defender algo tan elemental como su carrera, nos hemos dedicado a esto, entramos por la vía que haya sido efectivamente a la carrera judicial, muchos de ellos han aprobado exámenes de oposición y de pronto dicen que van a cambiar las reglas, pero eso sí, que no se preocupen. Van a cambiar absolutamente todo, pero que el poder del gobierno federal les dice que no, que el legislativo va a aprobar una reforma que les va a dar toda la tranquilidad del mundo. Yo veía lo que aprobaron el jueves pasado, que salió de comisiones, entiendo que esta semana le van a dar el último toque y la verdad es que me parece un galimatías. Cada vez le entiendo menos al asunto. Ahora rebajaron el número de años que requiere en materia de experiencia para ser ministro de la Suprema Corte. O sea, en vez de escuchar lo que se dijo en el Parlamento, que hay que valorarla abierto, la experiencia, es decir, dijeron eso los expertos, vamos a hacer lo contrario, porque ahora vamos a pegarnos a este principio presidencial de que los jóvenes entran con muchos valores, con mucho entusiasmo y de pronto ya en la carrera empiezan a ensuciarse. La verdad es que cada vez que escucho más elementos nuevos de la reforma, después de las discusiones en el Parlamento, entiendo menos. Y el país, en vez de estar entrando a una liturgia de un nuevo sexenio con esperanza, como quien va a un bautizo, está literalmente en una misa de difuntos, ¿no? Porque estamos terminando un sexenio y al mismo tiempo presionando un poder del Estado. Bueno, una misa de difuntos para muchos de nosotros y para el Poder muchos, Judicial. Sí, para desde luego el Poder Judicial, para muchos que estamos convencidos y hemos argumentado que desde la ampliación de los delitos de prisión preventiva, como la elección de jueces, como que las sentencias de los jueces, sentencias de los jueces no van a tener efectos generales, o las determinaciones de la Corte o de los amparos no van a tener, pues eso es para estar en un funeral lo que va a pasar en este país en materia de justicia. Se le movió más de una coma a esta iniciativa de la del 5 de febrero, se le movieron muchas comas, creo que ninguna para mejorar, salvo alguna cosa que ya se dieron de plano cuenta que no podían cambiar de golpe a 7,500 o 7,000 y pico de jueces y que lo van a tener que escalonar, y junto con eso pues una cosa bastante indignante como ofrecerles a los ministros que si presentan ya su renuncia les van a dar sus haberes, sus liquidaciones, y a los del tribunal les ofrecen ampliar su tiempo. Entonces, para mal, o la insaculación que tú dices, ¿no? Entonces, me parece que esto pues redunda finalmente en lo que vaya a decidir el tribunal con respecto a la sobrerepresentación. Un comentario. El embajador en Estados Unidos, aquí en México, dijo que en principio estaba de acuerdo con varios aspectos de la reforma, pero el que no le gustaba era el que es el más conflictivo, el de elegir directamente a los jueces. Y puso como ejemplo Texas. Sí.
no Bolivia. O sea, todos los que han venido de Bolivia han dicho es un desastre. Y él dijo, en Texas es un desastre, porque allá pues cambian de un estado a otro. Entonces me llamó la atención. Pero yo quisiera otra vez, perdón, darle un contexto más amplio. Para mí el punto central sigue siendo si le dan la mayoría calificada o no al Congreso, porque de ahí vendrá esta reforma y muchas otras. Reforma electoral, el INE, el INAI, etcétera. Ese es el principio. Y yo no creo que la motivación de esta reforma sea técnica, no creo que sea jurídica, no creo que sea para combatir la corrupción, no creo que esa sea la motivación. Para mí la motivación es política y de ahí la prisa, porque una reforma tan importante podría efectivamente tomarse un poco más de tiempo. En lo de la mayoría calificada, solo quería comentarles algo que nos dijo Leonardo Valdés hace poco, que yo no me había caído en cuenta. Muy rápido. Dice, el artículo primero del 54, que es lo de la interpretación, dice, si tú no metes 200 candidatos, no, pero Eso lo dijo Diego Valadez, que les no, había primero lo comentado. dijo Diego Valadez, pero le agregó Leonardo. Leonardo le dijo, como si aceptaron las listas de representación proporcional, quiere decir que en automático el INE ya le dio la interpretación a la palabra partido como coalición. Si lo hubiera tomado como partido, no les recibe las listas de pluris. Bueno, buen punto. Ok, pues miren, yo creo que hay cuestiones muy importantes en estas modificaciones que se han hecho a la iniciativa de cambio del Poder Judicial, de la iniciativa de cambio constitucional para modificar el Poder Judicial y elegir a los jueces. Una de ellas es esta carrera que se está empezando a detener, como ya apuntaba María Amparo. Otra de ellas es que efectivamente una de las cosas que están en juego es la sobrerepresentación, si se puede lograr en este caso, y también habría muchos otros casos en los que con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados ya podrían hacer cambios a voluntad. Lo que quieran. Y finalmente, esta presión que les han hecho a los ministros, que es, si renuncias este mes, ahorita, en agosto, y ya quedan muy pocos días de agosto, quedan 10 días, te garantizamos tus derechos laborales que están garantizados por la Constitución y por la ley, pero nosotros te la garantizamos. Si no, olvídate de ella, ¿no? Entonces es una amenaza. Y después no sé ante qué tribunal se van a quejar ellos porque va a haber una nueva ley que diga, esa ley que había ahí la quitamos. Están rompiendo el principio de certidumbre y ellos mismos lo saben. Yo creo que sí traemos un problema muy serio porque hay muchos personajes de esta comunidad que somos el país que han callado ante cosas terribles. Ayer veía el desplegado del CCE sobre el tema que evoca Crespo. Digo, por fin salieron a decir que es un abuso que se quieran llevar una sobrerepresentación del tamaño que quieren llevar. Menos mal que los empresarios salieron ya a decir eso. El presidente hoy les dio una tunda de antología. Como espero que salgan a decir que es inadmisible que el presidente siga haciendo. Y me solidarizo directamente contigo en cadena nacional, mi querida María Amparo, la utilización de datos personales para litigar políticamente y meter, yo entiendo que en Estados Unidos dirán, bueno, ya el presidente de México mete o combina los temas de política internacional con una confusión enorme que él tiene sobre lo que hace una agencia de cooperación, pero debería haber más voces que todos los días dijeran, oiga, es inadmisible en una república, aunque el presidente sea muy popular y muy querido, que esté manejando los datos personales de las personas que le hacen bien al país y que simplemente a él no le agradan. Y que es muy, agravia que lo ha hecho además la unidad de inteligencia financiera que está ahí para combatir pues el lavado de dinero y el crimen organizado, ¿sí? No sé si las organizaciones de la sociedad civil caemos ahí, pero sí fue un agravio y un delito de acuerdo al Código Penal que hayan revelado los nombres y montos que han donado o ingresos y gastos de donantes, proveedores
y de toda la nómina de Mexicanos contra la Corrupción. Ya volveremos a ese tema porque se habla de una nueva iniciativa para frenar a las organizaciones de la sociedad civil. Pero de momento decir, no está bien, no que está eso bien, es el poder pero para y eso, ¿no? esto viene, hoy decía en la mañana el presidente que no se preocupen, que la reforma judicial no trae nada en contra de ellos. A ver, la reforma judicial, insisto, junto con la prisión preventiva oficiosa, mañana te encuentra el SAT una irregularidad. Por lo que quieres, recuerden a Graue que por 300,000 pesos le hicieron una demanda ante la Fiscalía General de la República. Entonces mañana tu contador se equivoca, qué sé yo, y al bote, ¿sí? Es prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo no van a estar? Yo celebro que el Consejo Coordinador Empresarial haya salido por fin. Es un gran peligro para México que Pero pase mira, esta reforma. ya que mencionas esta cuestión de los ataques personales, incluso información privada, y el ataque a la sociedad civil en general y a Estados Unidos de injerencista, bueno, pues resulta que la mitad del dinero del USAID va para el propio gobierno. Sí. Entonces, es decir, si tú consideras injerencia el que Estados Unidos le dé dinero a organizaciones para motivos muy diversos, derechos humanos, en fin, hay muchas cosas, niños, prensa, etcétera, en muchos países del mundo, si eso te parece injerencista, pues entonces que tampoco que le den al gobierno, que le dé al ejército. O sea, lo que quiero destacar una vez más es la doble vara con la que el gobierno analiza todo es doble vara. Si es contra mis adversarios, entonces se aplica un criterio. Si es a favor mío, se aplica otro criterio totalmente distinto. Y aquí lo estamos viendo de sobra. Bueno, pues estamos en un problema verdaderamente crucial en estos días, porque septiembre ya inicia la nueva legislatura donde se podrían hacer algunos de estos cambios. Y seguimos con unos interrogantes. ¿Qué se va a determinar en relación con la sobrerepresentación? ¿Qué se va a determinar en cuanto a la renuncia de los jueces? ¿Por qué tienen que renunciarlos este mes, además? Si no está hecha la reforma. Es pedirles un adelanto sobre algo que todavía no está resuelto. A lo mejor tienen la mayoría para hacerlo, a lo mejor, todavía no es seguro. Pero pedirles que ahora mismo, si quieren garantizar su pensión, es sumamente grave. Es una especie de extorsión en función de su retiro al que tienen derecho. Sigan el camino de los gobernadores priistas y tengan una embajada antes de pensárselo bien. No, es un acto, yo creo, de sumisión política, como el que se han dado tantos en este país. Ojo, en un país cuando la gente empieza a tener miedo o empieza a tener actos de sumisión anticipada, mal asunto. Pues tú no tienes por qué renunciar a un cargo al que tienes derecho simplemente para mandar un gesto. Yo me hago solidario. Como dijo una ministra, hay que escuchar el ruido de las urnas. ¿Qué tiene que ver las urnas con la integración del Poder Judicial? Una ministra en funciones actualmente, la ministra del Pueblo dijo eso. Entonces, cuando tú empiezas a mandar ese mensaje que desde dentro también están pidiendo clamorosamente esta benéfica reforma que manda el presidente, y yo subrayaría el género en este caso. La presidenta electa dijo en su discurso ante el tribunal, las reformas que ha mandado el presidente, no son las de ella. Y yo creo que es, por eso decía lo del bautizo y la misa de difuntos, aquí estamos mezclando dos ceremonias. Pues la primera, digamos, tenemos unos tiempos muy apretados. En 4 días el tribunal dirá quién tiene la razón con respecto a la sobrerepresentación y de qué tamaño puede ser. Después de eso, ya ahí sí ya nadie puede apelar, es inapelable lo que diga el tribunal, y empezaremos ya con el calendario que ya nos adelantó la secretaria de Gobernación con parte de las 18 reformas, pero sin duda las más importantes, entre ellas la judicial. Y como tú dijiste al principio, Paoli, se va el presidente y quiere llevarse la medallita. No lo dijiste con esas palabras, pero quiere llevarse el mérito todavía de que... Pues ya se acabaron los Juegos Olímpicos. Un comentario nada más. El presidente ha hablado que estamos en estado de chueco, tomando una expresión de Said. No es que antes estuviéramos en jauja, en Suecia, pero yo creo que del 18 para acá, ese estado de chueco terminó en estado de
de total distorsión. Bien, pero independientemente de las distorsiones, lo que está pendiente es nuestro El tiempo que se ha Bye. concluido. Vamos a un siguiente bloque. Volvemos a primer plano con un tema que venimos tocando cada semana, ya es la tercera que lo tocamos, que es el caso del Mayo Zambada, que fue presuntamente secuestrado. Todo indica que fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos, aunque todavía se maneja el que se entregó voluntariamente. Y en esta ocasión lo traemos a colación porque no solamente sigue el gobierno de México en ascuas sobre la información, la poca información, la información a goteo que le ha querido dar Estados Unidos y que México no ha podido, francamente, avanzar sobre esto. Esto tiene su parte de la relación bilateral y tiene su parte de política interna, porque el día de ayer asesinaron a uno de los, quizá el principal operador del Mayo Zambada, a su hermano. Queremos suponer que no se quiere que se hable más de este asunto porque está la famosa cuestión de los vínculos del gobernador de Sinaloa con el narco y la renuncia de la fiscal. Se complica cada vez más la narrativa, no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. A mí me llama mucho la atención lo del asesinato de Martín Corrales, ¿cómo se llama Corrales. que Fue, menciona? Sí. ¿Eh? No, Corrales, pero Tú es el capo. político y este es el Sí, que este es también el lo mataron. principal operador del Mayo Zambada. Fue matado, Asesinado. sí, asesinado ayer. Y esto habla mucho porque este señor y su familia forman parte de un partido que se llama Paz, Partido de Sinaloa, que es un partido local, pero que está en total contacto con el gobierno. Es un partido que está muy cerca de la 4T y está develando este asesinato, que puede haber un contacto de lo que podemos llamar la narcopolítica, es decir, la influencia del narcotráfico en la administración pública. En este caso estamos hablando de una local de Sinaloa, pero es nada más el caso de donde está el cártel más poderoso y el más impugnado en Estados Unidos y internacionalmente, ¿no? Pues yo quisiera traer a colación un comentario que hizo nuestro amigo Ricardo Pasco a Carmen Aristegui, que dijo: yo tengo testigos, pero no puedo decir su nombre porque los matan, de gente que me dice que efectivamente sí hubo traspaso de dinero del cártel de Sinaloa a las campañas de López Obrador y otras campañas locales de Morena. Claro, uno le puede creer o no creer, pero por otro lado sabemos que ese tipo de testimonios pues no los puedes revelar. Pero le dijo Carmen: ¿pero cómo sabes? Dijo: pues porque he platicado con gente dentro de los gobiernos estatales, del norte sobre todo, donde sí me han dicho que efectivamente llegaban paquetes de dinero para las campañas. No solo la que se habla del 2006, sino diferentes campañas. O sea, sí está, según él, establecido el vínculo de dinero del narco, sobre todo el cártel de Sinaloa, con Morena como parte de, digamos, dinero para las campañas a cambio de favores. Le podemos creer o no, pero él lo aseguró completamente, decir, es gente de gobierno, del gobierno, que ha atestiguado ese tipo de entregas a lo largo de mucho tiempo, pero no puedo decir su nombre. Y no es inverosímil, ¿no? Está también el libro de Anabel, que ha sido ampliamente comentado, y están los muy documentados reportajes de Héctor de Maulén, que ha estudiado quizá como nadie el fenómeno Sinaloa. Que recordar que una de las incompetencias de la oposición fue en la elección de hace 3 años poder documentar el vínculo narcopolítico. Decían que tenían todas las pruebas, finalmente fueron ineficaces y no lograron ponerlo sobre la mesa. Lo que es un hecho, no quisiera extenderme demasiado en eso, es que tenemos un gobierno que está absolutamente fuera de la jugada. No sabe ni en qué momento salió,
el Mayo sí fue entregado por el Chapito, que es el que habría pactado con los Estados Unidos y se habría llevado al Mayo Zambada. No saben, y quedó exhibido toda la estructura del gobierno federal, a qué horas abordó el avión, en qué momento entró a los Estados Unidos. El embajador Salazar, que es muy prudente con este gobierno, ha optado por la vía de decirnos que Estados Unidos no sabe qué ocurrió y que finalmente pues llegó el Mayo Zambada en un acuerdo con el Chapito, con uno de los hijos del Chapo Guzmán. Así es que estamos ante un gobierno que no sabe absolutamente nada. Parece que está más interesado en complotar contra los jueces cuando tiene inundado Chalco y de pronto con una crisis de seguridad nacional de la que simple y llanamente no está enterado. Yo creo que ese es el tema más grave de esta situación, de este expediente. Y tan grave es también que toda esta retórica de la colaboración entre México y Estados Unidos, pues queda claro que no es tal. Un gobierno que no es alertado de lo que va a ocurrir en su territorio nacional, pues está claramente indicando que las agencias de ese otro gobierno, que es el gobierno de los Estados Unidos de América, no está colaborando o no está llevando a cabo la lucha contra el fentanilo o contra los narcotraficantes en conjunción, como se dice que se hacía antes, con las agencias de inteligencia de este país y desde luego con la anuencia de los gobernantes de ambos países. Y esto pues deja muy mal sobre todo a México, porque el que está activo y el que está protagónico es el gobierno de los Estados Unidos, preocupado por las 100,000 personas que mueren de fentanilo. Entonces, bueno, pues tenemos un escenario muy difícil que va a heredar Claudia, porque Claudia no va a heredar un país en crecimiento, sin seguridad, con educación, con salud y desde luego con una relación muy complicada en lo migratorio y en la lucha contra las Yo drogas. quisiera ampliar la información de lo que significa este partido al que me refería, y un partido local, PAS por sus siglas, un partido exclusivamente del estado de Sinaloa. Este partido fue fundado por Cuen, que fue el asesinado hace 15 días y que fue antes rector de la Universidad de Sinaloa, antes que el actual gobernador, que también lo fue. Hay una combinación de elementos que plantean, y toda la familia del asesinado hoy o ayer está protegida por el gobierno y actuaba en protección del que asesinaron hoy y de sus hermanas. Una de ellas es alcaldesa de un municipio de Sinaloa. Entonces, bueno, ahí está claramente esta vinculación que tiene que informarse. Sí, y bueno, está la confusión que incluso al principio le echaron la culpa a un gringo que viene de vez en cuando a pescar a México y a jugar con su avión, y lo identificaron. Con ese avión se fue el Mayo. O sea, que es una revoltura completa. Y en todo caso, bueno, pues yo creo que la Carta del Mayo pueden pasar muchas cosas. Porque yo creo que la relación en cuanto a narcotráfico es el peor gobierno. Es la peor relación que ha habido en este gobierno. Siempre ha habido problemas, pero ahorita verdaderamente fue una ruptura. Yo creo que la Carta del Mayo la pueden utilizar para presionar o convencer a Claudia de modificar, de tener mayor coordinación, mayor trabajo conjunto, porque de otra manera Estados Unidos dice, pues es que no están haciendo nada. Bueno, yo no sé si sea el peor momento. Lo que es claro es, analizando los hechos que nos presentó María Amparo Casar, es que 3 semanas después el gobierno de la República no sabe qué ocurrió en su propio territorio, ni cuándo ni cómo salió. Estamos hablando de una cosa muy delicada, porque por las vías de inteligencia o por las vías diplomáticas ya deberías tener una explicación razonablemente, articulada de qué es lo que ocurrió. 3 semanas después, vivimos en un mundo tan extraño en donde eso nos parece casi normal.
Bueno, que no se enterara el gobierno de un país. O sea, ¿ustedes se imaginan que una crisis terrorista en un país llega, extrae a otras personas y 3 semanas después el gobierno, además un gobierno poderoso, popular, vocal, con una enorme capacidad de desplazar temas, resulta que no está enterado de absolutamente nada? Dirán, aquí ya pasamos de la ventanilla única de la relación con Estados Unidos a la ventanilla inexistente. Usted trabaje y deje que el presidente mexicano dé discursos en las mañaneras. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Esa es la impresión que queda. Después de que 3 semanas, insisto en el tema, pues no logren darnos una versión creíble de lo que ocurrió. No solamente no nos dan esa versión, nos dan esa versión que todavía no es creíble, tiene muchos cabos sueltos, pero también hay la parte de política interna, Leonardo. La idea de que cuando es señalado el gobernador de Sinaloa como un individuo que está ligado con el narco, de inmediato Los dos. salen La presidenta electa y el presidente presidente a exonerarlo. No solamente a decir que es una buena persona, como dicen, no, a exonerarlo de cualquier cargo ex ante. No se ha abierto la investigación y ya nos dicen que el gobernador de Sinaloa es una persona absolutamente honesta, y eso me hace recordar las fallidas quejas que puso la oposición cuando ganó Morena todo el cártel del Pacífico, toda la costa del Pacífico, Sí, que ganó hace 4 3 años. Y quedó en nada esa Yo solo investigación. quisiera agregar... ¿Te puedo hacer una pregunta? por favor. Bueno, los tres. O sea, si llegara el embajador de Estados Unidos y dijera, el tipo llegó el mayo forzado porque el Chapito se lo trajo en un avión y nosotros no nos enteramos. Aterrizó en estos. ¿Usted qué cara le pondrían al embajador de Estados Unidos? Bueno, Es decir, vaya a ¿para ver qué está usted la cara. allí, verdad? ¿De qué la juega usted? Pregunta retórica. Sí, bueno, ya está respondida. Yo creo que es muy claro. Yo solamente quisiera decir 2 cuestiones. Una, que creo recordar que de Mauleón dijo en uno de sus artículos últimos, el penúltimo, si no recuerdo mal, que había habido 15 asesinatos en relación con esto. Sí, para acabar con quienes pueden hacer declaraciones y tienen elementos para ser considerados auténticos. Y la otra, bueno, pues es que... Y no nos hemos enterado de esos No, asesinatos. y el partido local es un partido Como quirúrgico, satélite. sí. O sea que los gobernadores están haciendo partidos satélites, como lo hace a nivel nacional Morena, que tiene pues el PT, el Verde, pero también el de los protestantes en algunas zonas. Y tuvo su partidito local para proteger a que asesinaron ayer. Es que esa es la cuestión. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Pues atacar a las organizaciones civiles. ¿En qué está concentrado el WIF, por ejemplo, la WIF? Sí. En las organizaciones cívicas de derechos humanos o de combate a la corrupción, en perseguir a latinos, es decir, a los críticos de los medios de comunicación, a algún empresario por ahí. Es decir, bueno, eso es lo de menos. Está la corrupción por un lado, gubernamental. Y está la guillotina del tiempo, perdón. Nos tenemos que ir okay. al penúltimo Muy bien. Bloque. Bueno, muy rápido. La semana pasada pasó algo muy extraño con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Él está acusado de corrupción por el gobierno de Chihuahua. Son del PAN, eran del PAN. Los dos, siempre ha habido un conflicto entre ellos dos. Y estaba Corral en un restaurante aquí en la Ciudad de México, él está viviendo aquí. De repente llegan agentes de Chihuahua y le dicen, tenemos orden de aprehensión, lo vamos a llevar preso. Pero todo el mundo tiene derecho a llamar a su abogado para que eventualmente, bueno, pues pueda tomar nota, en fin, etcétera. Y en lugar de hablarle a su abogado, le habló a la Fiscalía Capitalina. Y entonces llegó la Fiscalía Capitalina con un montón de policías a rescatarlo, incluyendo al propio fiscal, que junto encargado con... de la Fiscalía. Sí, encargado de la Fiscalía. El encargado de la Fiscalía llegan directamente
a salvarlo, a rescatarlo, a pelearse ahí con la gente de Chihuahua, lo mete en su coche y lo escapa. Y parte del problema es si había la orden o no. La Fiscalía Ciudad Capitalina dice que no. En Chihuahua han demostrado que sí había el acuerdo entre los dos estados para poder apresar a Corral aquí en la Ciudad de México. Como todo esto suele ser una cuestión política, creo que en impunidad el gobierno de López Obrador tiene mucho que mostrar o no tiene nada que mostrar después desde el lado que lo veas. Se han denunciado pues múltiples actos de corrupción por los periódicos, las organizaciones, en fin, las redes, etcétera. Y pues cada uno, si se está cerca de lo que podríamos llamar el círculo íntimo de López Obrador, pues queda en la impunidad. Fue el caso de Bartlett, los hijos de Bartlett, Ana Gabriela Guevara muy recientemente, Ovalle del caso de Segalmex, que era el titular de Segalmex, y ahora tenemos el caso de Corral. Sí, en efecto, la justicia sigue siendo selectiva. Se ha dicho mucho que una vez que eres amigo de la 4T, te purificas, no importa lo que hayas hecho en el pasado. Al llegar a la 4T y apoyarla, quedarás cubierto por ese manto de impunidad y de solidaridad. Entonces, no me sorprende en un sentido y en el otro me parece lo más burdo que hemos visto, lo más descarado que hemos visto que llegue el encargado de la Fiscalía. Bueno, yo creo que para ser justos fue el gobierno de Martí Batres, ¿no? El que operó esto, ¿no? El de López Obrador. Es la Fiscalía Capitalina que tiene encargado despacho porque hay que recordar, la consejera jurídica de la presidenta electa no tuvo los votos para ampliar su mandato como lo pretendía efectivamente la mayoría. Eso ocurrió aquí en la capital y tenemos varios episodios. El gobernador de Veracruz mandó detener a una jueza aquí en la capital de la República y hasta la Guardia Nacional vino a asistirla, cosa verdaderamente inusual. Y en este caso le dicen, aquí están los papeles, el señor Corral es detenido y dicen, no solamente no vamos a auxiliar a otra entidad federativa para que desahogue el procedimiento conforme a la ley, sino que lo venimos a defender como si esto fuera una lucha de condottieri, ¿no? Es decir, aquí vienen los de la capa de la capital, por tanto, los de Chihuahua no funcionan aquí. Pone al gobierno de Sheinbaum y a Corral en una situación muy complicada, porque si lo quería para azar, en este caso todavía está pendiente, ¿no? La formación de esa comisión que iba a perseguir la anticorrupción, la agencia esa, pues ya con esto van a decir, oiga, cuando tiene usted al titular en la picota de esa manera, pues resulta muy difícil, ¿no? Proponerlo políticamente, pero peores cosas hemos visto. Bueno, yo creo que sí se trata de un asunto de vendetas entre poderes locales. Y esta empezó hace tiempo y efectivamente la Fiscalía de Chihuahua en tiempos del gobernador Corral había documentado toda una desviación de recursos del PRI para enviarlo, que eran de Chihuahua, para enviarlos a distintos estados, Hidalgo, Durango, para su campaña. Esto viene todavía de más atrás. Cuando Maru Campos empezó a tratar de ser candidata, la bloqueó el gobernador y no lo consiguió. Dividió al PAN y la mayor parte del PAN apoyó a pesar Maru, de eso ganó Campos. Perdió la... Y ahora estamos viendo el regreso. El fiscal de Chihuahua, que depende de Maru Campos, es cierto, aunque sea aparentemente, ¿cómo se llama?, independiente o autónomo, está tratando de detener. Y ahí se agarraron de una cosita jurídicamente importante. Cuando se va a detener en un estado algo que se cometió, un delito que se cometió en otro, tiene que haber una coordinación y tiene que haber la aceptación. Y lo que alegó el encargado es que no había habido aceptación de su parte. Esto habría que determinarlo. Yo conozco a Corral desde hace 30 años. Yo lo consideraba como un político muy congruente con sus posiciones, en fin, honesto, hablaba horrores de López Obrador. Bueno, nos juntaba cuando ya como gobernador a mucha gente, académicos, gente de partidos, decía, tenemos que juntarnos todos para
en 2024 parar esto, porque esto no tiene nada de democrático. López Obrador es cero democrático. Y todos los que estábamos ahí estábamos de acuerdo. Ahora se pasa a Morena. Bueno, así hay incongruencias. Y López Obrador hablando horrores de Corral, e incluso defendiendo a César Duarte. Cuando lo que sí es muy claro es que Corral persiguió a César Duarte porque encontró las pruebas le del robó desvío. a Chihuahua como pocas. Pero ahí el punto con la gobernadora es que, según sus investigaciones, César Duarte le pasaba dinero A ella y a la a sus embajadora, hermanos. y por eso es A la gobernadora. Perdón, a la gobernadora, y por eso es que la perseguía. No tanto o no solo por cuestiones de interés político. Son viejos también. Vaya, sí, de cuestión política, digo, esto es aquí una cuestión directamente de querer ayudar a Corral porque ya estaba anunciado su nombre. Estoy de acuerdo que no fue el presidente López Obrador. Vaya, no hay pruebas de que haya sido López Obrador el que haya mandado al titular. Pero bueno, el gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República son del mismo partido y sabemos cómo ha trabajado López Obrador en el sentido de yo mando sobre todo lo que yo controlo, son todos los gobernadores y, en fin, las legislaturas, los legisladores, etcétera, ¿sí? Creo que sí hay una doble vara. En el caso a Maru Campos no se le ha aprobado nada hasta el momento. Pero nadie soltó le ha podido a Duarte, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, no sé si porque expiró el tiempo de la detención preventiva, en fin, no conozco el caso a fondo, pero estamos como en casi todo en este país hablando de una justicia que está absolutamente politizada. Sí, que nunca llegan a buen término, ¿no? Está el caso viejísimo, ¿no? Había uno Gutiérrez, Manlio Fabio Beltrones, todos metidos ahí, que a Gutiérrez lo tuvieron en la cárcel, ¿no? 2 años. 2 años, sí. Y así van, digamos, reeditándose los casos. A Corral, después de terminar el gobierno de Chihuahua, le ofrecen ser cónsul en Estados Unidos, ¿recuerdan? Sí. Igual que a otros embajadores, no lo acepta porque no le convenía en ese momento, no recuerdo bien cuál fue el argumento, pero ahora se integra al equipo de Claudia Sheinbaum y, como tú dices, de haber dicho, yo recuerdo una de esas cenas en Guadalajara después de la FIL, recordándolo a él, hablando del gobierno del Obrador y de lo que suponía, y después te vienen a contar una historia completamente diferente. Tú dices, ¿y este señor cuándo le creo? Cuando dice que tiene resuelto el caso de, ¿cómo se llama? La periodista esta de la jornada Bridge, Miroslava Bridge, que ya está todo resuelto. Pues el equipo de la jornada y el equipo de periodistas ligado a ella siguen con ese agravio abierto, ¿no? Corral, en fin, debe varias facturas, ¿sí? Una cosa, y no se nos olvide el caso de Morelos. ¿Sí? El caso de Morelos, que también la Procuraduría Capitalina, ahí sí, porque le interesaba, trajo 3 veces al procurador de Morelos y lo tuvo que soltar las 3 veces. ¿Por qué? Porque era de Morena o del PES. Yo quisiera recordar que esta detención fue prevista dentro de este juego de vendetas gobernadores y gobernadores, porque Corral estaba ya marcado para ser el titular de esta agencia nueva que se va a fundar apenas. Pero él mismo ya declinó y dijo, yo me quedo en el Senado. Entonces lo que querían era impedir con esta detención porque perdía las posibilidades de ser confirmado como senador, en donde sí ya tendría la protección constitucional. Bueno, esto es lo que me Pero fíjate las contradicciones, porque además de perseguir a César Duarte, también Corral estuvo persiguiendo lo de dinero del PRI que se utilizó en la campaña, donde estaban involucrados Beltrones, ya lo mencionaste tú. Bueno, cuando estaban en eso, salió Jacob Polevsky a defender a Beltrones y al PRI, y dijo que lo que estaba diciendo Corral eran cajas chinas, eran inventos. Entonces Morena defendiendo al PRI, y en un video que está circulando, que es donde les digo que López Obrador está hablando horrores de Corral, defiende a César Duarte. Dice, yo le creo más a César Duarte que a Corral. Entonces, bueno, no debería extrañarnos demasiado, porque PRI y Morena, pues ya ven que ahora que la CTM
Ya se Ya metió también. a Morena, ya iba poco a Ya poco estaba, el PRI. ¿no? Y Pero Parece, pero no formalmente. Ya vinculado formalmente. Ahora ya parece que formalmente se está reestructurando el PRI en Morena. De manera corporativa, como la conocimos en los años 40, ¿no? Ya tiene sindicatos. Bueno, ahorita se le salió un poco el de los maestros, empresarios, el pero de ya tiene a los Pemex. Por cierto, nos siguen debiendo Pemex. El de ¿no? burócratas. El de, el el de FEDSE. burócratas, la FESTE, ¿se La acuerdan? FESTE, sí, la Entonces, dejó el realmente, Ayala, la verdad, con todas las malas condiciones que va a heredar Claudia, malas condiciones del país, la presidenta electa va a heredar un gran poder discrecional y ya legalizado. Y déjame agregar en 5 segundos, en vez de estar pensando en destruir el Poder Judicial, que mejor arreglen las fiscalías, que son un desastre en todo el país. En este programa hemos hablado de 4 que son un grave problema. La reforma tenía que ser, como lo hemos dicho, integral, pero se acabó el tiempo. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos lo que ocurre en la capital. Hoy Clara Brugada presentó su equipo de gobierno y deben empezar preguntándose si no padecemos una especie de centralismo mental aquí en la capital de la República, porque a diferencia de lo que ocurre en todas las entidades federativas, Nuevo León, Yucatán, la política local tiene su espacio. Aquí parece que es un asunto bastante menor y nadie toma, digamos, parecer de lo que hace el Congreso local, que se despachó, por ejemplo, para irse 2 millones de pesos de bono y ahora está dando permisos de uso de suelo en los últimos días. Dice, total, aquí en la Ciudad de México nadie se fija en nada, todo el mundo está pendiente de lo nacional. Regreso a Clara Brugada. Poco espacio ha tenido quien por diseño es el segundo personaje más poderoso del país, es decir, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es personaje con muchísimo poder y con muchísimo presupuesto y ha tenido poca atención pública, ¿no? Sorprende ahora en la formación de su gobierno, una enorme continuidad del gabinete de Claudia Sheinbaum, no sorprende, un montón de actores que vienen del gobierno de López Obrador, de Botón, Frausto, etcétera, que se integran al gobierno de Clara Brugada, pero ninguno de los nombramientos llama la atención como inició, con esto concluyo, el proceso de nominación de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que nombró algunas figuras que generaron una gran controversia. Este gabinete de entrada, que lo presentó en su conjunto, no parece despertar demasiado interés o demasiadas novedades en términos de lo que cabe esperar. ¿Cómo lo sienten? Es difícil, hay muchas figuras que nunca han tenido relieve nacional. Hay una continuidad, como bien mencionas, digo, no te dio tiempo de decir a todos, pero Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, también pasa al gobierno de la Ciudad de México. Nadine Gassman, pero veo también, secretaria de Salud. pero veo digamos, un paralelismo entre lo que está ocurriendo en el gobierno federal con el gabinete de Claudia Sheinbaum y lo que acaba de anunciar Clara Brugada esta mañana. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de Sheinbaum también repiten 5 en la misma cartera y 6 más cambian de cartera. O sea, es un montón de gente que trabajó con López Obrador y se queda, o en este caso, en el de Clara Brugada, también estás hablando de esta continuidad con personajes similares. Yo no sé qué vaya a ocurrir porque se habló mucho en la Ciudad de México cuando las elecciones y cuando la selección de la candidata o el candidato, que era Omar García Harfuch el otro, se hablaba de una posible incluso ruptura en Morena. No sé, no conozco qué tanto esto pueda causar una fractura más profunda de la que se dice que hay en el movimiento de Morena al interior de la capital. Me lo pregunto. Yo quiero insistir, más allá del gabinete o no, que hay que recordar que esto fue una elección de Estado, porque mucha gente da por hecho como que hubiera sido una elección democrática, equitativa, ya. No, fue una elección de Estado y eso significa que la oposición no compite contra el partido gobernante, sino contra el Estado. Sí. Como el PAN en sus viejos tiempos decía, no estamos compitiendo contra el PRI, estamos compitiendo contra el Estado. Yo no quiero decir con eso que no haya ganado Claudia, probablemente no con la distancia, pero hay estados en donde verdaderamente
¿Qué pasó en estos 3 años? ¿Qué hicieron de espectacular en la capital? Como para que después de un golpazo a Morena, donde perdió buena parte del territorio, de repente Más de regresen la mitad. Sí. a Morena. Yo no veo Veracruz. Veracruz estaba, por favor, con todo lo que le sacaron a Nale. Yucatán, que es un partido, estado panista, donde el gobernador tenía el mayor nivel de popularidad. Entonces, si no a nivel federal, yo sí creo que a nivel local hay mucha gente que está estudiando cómo duplicaron o triplicaron actas donde ganaba Claudia para sumarles todas esas votaciones. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión de tipo más general, en el sentido de que el Distrito Federal fue por 150 años una entidad distinta de un Estado, o sea, una entidad federal, donde está la residencia de los 3 poderes federales, y el presidente de la República nombraba al lo que llamaron el regente popularmente. Pero actualmente eso se mantiene. Hay una gran influencia de lo que el Ejecutivo Federal tiene sobre la designación de gobernadores de los estados y de los gobernadores de los estados o de las entidades federativas, como es el caso del Distrito Federal, que hay un intercambio y una información que se va de un lado a otro. Por ejemplo, pudo haber habido, para mandar gente que estaban en el gabinete federal anterior, no sacarlos de pleno, sino sacarlos porque quieren poner a alguna gente más cercana a Claudia. Pero Claudia recomendarle, atiéndemelos allí, ¿no? Atiéndemelos en tu gabinete local. Pero es una especulación, pero sigue habiendo un centralismo tal y un presidencialismo hiper que va influyendo en todo y no existe la autonomía de las entidades. Tengo la impresión al ver los nombres que los más duros del obradorismo pensaban de Bottom de una manera muy clara, ¿no? Un subsecretario muy poderoso, pasa a ser el secretario de Finanzas de la capital, Frausto, etcétera. Es decir, gente muy ligada al López Obrador, tiene cobijo, quizá los más duros, probablemente Jesús Ramírez Cuevas, alguien más entren a este gabinete donde se reciclan o Ramírez Cuello, ¿no? Cuellar. No, Cuevas, Jesús Ramírez, el Cuevas, vocero del el vocero. presidente. Claro, Todo este grupo ligado a él puede. Ramírez Cuellar igual acaba siendo director de Pemex, pero ese es otro tema. El asunto es que todo ese grupo se reprocesa ahí y yo no estoy seguro que estemos ante el mismo modelo. Históricamente el jefe de gobierno era un presidenciable automático. Omar García Harfuch le negaron la candidatura porque dijeron, sobre mi cadáver ese señor no va a ser presidenciable. A estas alturas Omar García Harfuch sería una figura que desplazaría mucho más agua que Clara Brugada. Clara no la desplaza, la prueba está que su gabinete se comenta en los márgenes, no es una figura que en este caso tenga ese impacto político, pero sí representa un proyecto político creo que diferente al del presidente de la República, como no ocurrió entre ella y el presidente López Obrador. O sea, Claudia y Andrés Manuel, sintonía absoluta, lo vimos en su discurso ante el tribunal. Yo creo que Clara y Claudia sí son, con matices, proyectos diferentes. Si fueran, creo que tienes razón, son proyectos distintos que Claudia hizo hasta lo imposible porque fuera García Harfuch el candidato, que además tenía muchísimas probabilidades de ganar, incluso sin ser una elección de Estado, así lo marcaban las encuestas. Pero una vez que ya estás sentado en la silla presidencial, creo que el margen de Claudia, sobre todo siendo la sede de los poderes, como decía Paoli, o nos recordaba Paoli, el margen de maniobra de Clara, aun cuando ella no representa exactamente lo que hubiera querido Claudia Sheinbaum, es menor frente al presidente. No recuerdo porque sí son iguales en muchos sentidos, Morena y la época de oro del PRI. No recuerdo en donde el regente se mandara, o el jefe de gobierno después, se mandara solo frente a un presidente Manuel del Camacho. mismo permiso. Sí, se reveló al mero final. El jefe de gobierno tiene muchos resortes. Porque se le cayó la elección, la candidatura presidencial. Pero en general caminan juntos y yo supongo que Clara Brugada no tendrá más remedio que caminar junto. Y si no, hay muchos del gabinete presidencial para recordárselo. Sí, porque evidentemente la capital es muy importante para el gobierno en general,
El PRI aceptó perderlo en 97, pues ya cuando iba de salida, pero un gobierno como este, que está haciendo todo por concentrar el poder, y lo está logrando desafortunadamente, ya parece que iba a soltar. Yo decía, pues hay muchos elementos para pensar que la capital la podría perder si la elección fuera completamente equitativa, pero ya parece que iban a dejar que la capital cayera en manos de la oposición por todo lo que representa en términos económicos, políticos, simbólicos, y entonces, bueno, pues tampoco me extrañó demasiado que ganara Claudia, pero dudo que haya sido con toda la legitimidad de la que presume Morena. Tal vez un pequeño matiz. Decías que Vila había sido el más popular. No era el más popular, era el mejor calificado Sí. en las encuestas. Bueno. Eso es distinto, Sí, porque eso te de refieres. popular no tenía... Pero Ok. yo regreso, digamos, a la categoría de lo que es la política local y la influencia que tiene el poder nacional. Les recuerdo a nuestra audiencia que los dos últimos presidentes de este país han sido jefes de gobierno de la capital. Hemos dado un presidenciable como Cuauhtémoc Cárdenas y otros han hecho carrera a nivel muy alto. Por tanto, lo que ocurre en la capital tiene una enorme gravitación. Hablaba de Manuel Camacho, podría citar anteriores. Otro presidenciable, Marcelo Ebrard. Todo el que ocupa esa silla automáticamente entra a la primera órbita. Y 250, Desde Casas Alemán. Desde Casas Alemán. Y 250,000 millones de pesos de presupuesto sí te da a hablar por la mesa de una manera diferente. Por tanto, sí creo que la política local capitalina requiere su espacio particular. Pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos aquí la semana próxima. Muy buenas noches.